consiguiendo en la escuela. Luchamos por encontrar un equilibrio entre las historias públicas de reyes y reinas, que intentábamos aprender en forma de listas interminables, y las historias privadas familiares de pérdida, que a menudo permanecían sin ser dichas, incluso dentro de la misma familia. Como buen adolescente, fue a través de los bailes y de los clubes sociales de jóvenes que encontré un modo de liberar estas tensiones internas. Esto fue en un periodo en el que el Holocausto permanecía aún no dicho y en el que las masculinidades debían aprenderse observando e imitando a los chicos que no eran judíos para ver cómo debíamos comportarnos en la escuela. Queríamos repudiar nuestro ser judío porque en cierto modo habíamos interiorizado el miedo a que se tratara de algo peligroso, incluso una identidad que amenazaba tu propia vida. Se trataba de una identidad que estábamos preparados para conocer, incluso para celebrarla en casa y en la sinagoga. Pero no teníamos ninguna ganas de hablar desde los márgenes y ningún indicio de que esto pudiera revelarnos una especial comprensión de las estructuras de poder y subordinación. No teníamos para nada la sensación de que fuéramos a ser capaces de nombrarnos a nosotros mismos y a nuestra experiencia, por lo que aprendimos que de algún modo les debíamos a nuestros padres el convertirnos en ingleses e integrarnos de un modo que ellos no habrían podido jamás ni soñar, dado que su pronunciación denotaba su procedencia europea. En cierto modo, fue la música la que parecía hablarnos y darnos permiso para sentirnos como adolescentes como todos los demás. Queríamos dejar atrás el hecho de ser judíos, porque de alguna manera también habíamos registrado que, como toda identidad étnica, era, en cierto modo, algo feminizado. Había en este punto un miedo a la debilidad. Eran los tiempos en los que Charles Atlas, para quien no lo sepa o no lo recuerde, Charles Atlas era un personaje muy popular, muy fuerte, un culturista que aparecía en las revistas y bueno, hacía anuncios, paseándose por la playa con su gran físico, porque él era, ya digo, muy grande, y explicando, bueno, la historia se basaba en que él en realidad había empezado siendo un chico muy enclenque, al cual las chicas no hacían ningún caso, y en la playa aparecía y era él el que se llevaba a las chicas, ¿no? Mientras el otro enclenque, que no había trabajado lo suficiente para desarrollar su físico, se quedaba sin comerse un rosco. Bueno, decíamos que eran los tiempos en los que Charles Atlas creaba imágenes de cuerpos musculados como un logro que era posible incluso para el más débil de los chicos. Atlas prometía que la voluntad y el ejercicio brindarían una transformación corporal y, por tanto, la posibilidad de volvernos lo suficientemente hombres. Pero, en cierto modo, como chicos con un pasado judío, sentíamos a menudo que debíamos disimular o esconder nuestra identidad judía para refugiarnos en las identidades universales que habíamos aprendido a través de la escolarización. Queríamos aprender a hablar con la voz universal de la razón y así establecernos a través de la promesa de la modernidad que permitía a aquellos que eran el otro, en algún aspecto, convertirse en el mismo. Esta era la promesa del racionalismo ilustrado y era posible a través de una identificación con la masculinidad dominante, blanca, que se conformó a través de la tradición cristiana secularizada y que era heredera de su desdén por los cuerpos y por la vida emocional. En Rediscovering Masculinity y en Recreating Sexual Politics describí un movimiento que va desde Boston, donde yo estaba en uno de los primeros grupos de hombres en 1971, hasta la constitución del grupo Achilles Hill en Inglaterra, donde como colectivo de hombres, principalmente heterosexuales, pero también gays, empezamos a pensar más allá de los límites de lo personal y de lo político, de lo emocional y de lo estructural. En este sentido, nos dedicamos a aprender del feminismo, a pensar más allá de los límites que podían volver a imponer, inútilmente, un límite entre lo terapéutico y lo político. Lejos de ello, se está dando una saludable tensión en los movimientos de hombres.
en diferentes partes del planeta, por reunir a varones que están trabajando en sus procesos de cambio, con otros de distintas clases, razas y orígenes étnicos y religiosos, junto con aquellos que investigan a nivel académico los diferentes aspectos de la vida y de las relaciones masculinas. Hablar más allá de estos límites y mantener las tensiones intelectuales ha sido de ayuda allí donde se han podido evitar las escisiones, pero ha sido de igual modo importante desarrollar un trabajo teórico en relación a estas diversas prácticas, lejos de asumir que basta con su sola existencia. Nombrar. Los modelos intelectuales que hemos heredado de los 70 y 80 no logran traspasar las fronteras intergeneracionales, especialmente con una generación de hombres jóvenes que han crecido con las nuevas tecnologías y con imágenes que circulan a nivel transnacional. Con los grandes movimientos de población en busca de trabajo que traspasan las fronteras nacionales, la gente carga consigo con diferentes historias que pueden ser traumáticas y con diferentes tradiciones culturales y religiosas. Las ciudades se han convertido en espacios más globales y multiculturales, en los que la gente joven está aprendiendo a negociar sus complejas identidades y herencias mediante unas prácticas que son notablemente distintas a las de los 60 y 70. Hay algunos puntos de la política multicultural convencional que tienden a banalizar las relaciones entre diferentes culturas y tradiciones y conforman un análisis intercultural en términos de un discurso estatal sobre la diversidad. Esto es algo que la Simone Weil, de sus últimos escritos, apreció también cuando reconoció lo fácil que es para la gente ser reducida al silencio y ser tratada como materia. Tal y como exploré en los últimos capítulos de A True and Liberty, Simone Weil and Marxism, Weil no renunció a su comprensión de las interrelaciones entre el poder para nombrar y las relaciones del poder entendido como violencia, pero reconoció la necesidad de pensar más allá de los límites de lo secular y lo religioso, y dialogó con diferentes morales y voces espirituales de diferentes tradiciones, tanto occidentales como orientales. Existe una debilidad en la política de los hombres antisexistas que consiste en que los hombres están a menudo atados a una cultura de la autonegación. Tal y como traté de explorar en Recreating Sexual Politics, que indica que se sienten incómodos acerca de su propia masculinidad. A menudo esto significa que los hombres antisexistas encuentran más fácil hablar acerca del sufrimiento de las mujeres en manos de la violencia masculina que hacerlo sobre sus propias experiencias como hombres. No se ha dado hasta muy recientemente que los hombres del mundo anglófono hayan discutido sobre sus propias masculinidades, y lo mismo sucede, y no por casualidad, con la violencia colonial en los Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Ha sido más fácil para ellos hablar en el lenguaje universal de las masculinidades hegemónicas y por lo tanto formular las masculinidades como si se redujeran solo y exclusivamente a relaciones de poder. Un modo de operar en el que resuena de nuevo la asunción racionalista kantiana que trata tanto las historias como las culturas como formas de sinrazón y determinismo. Hablando desde los márgenes. Una de las más importantes tradiciones del racionalismo ilustrado sostiene una concepción del conocimiento descorporizada que aún persiste. No hay garantías a la hora de explorar nuestro género e identidad sexual. Esto es lo que Robert Bly quería ofrecer en Iron John y tiene, probablemente, algo que ver con el clamoroso éxito de su ensayo. Bly promete que podrás explorar tus masculinidades sin la amenaza de convertirte en gay o realmente tener que lidiar con los desafíos del feminismo que amenazan con socavar y feminizar a los hombres. En Transforming Masculinities, Men, Cultures, Bodies and Power, Sex and Love, traté de mostrar la debilidad del pensar más allá de las fronteras
cuando esto significa la adopción de una voz de la razón que sea universal e impersonal y que nos permita legislar por los demás antes de que hayamos aprendido realmente a escuchar lo que los demás tienen que decirnos.